Hola chicos, continuamos con lo que estábamos viendo en el video pasado. Ya establecimos el criterio de la segunda derivada, ya lo borré, no sé por qué lo borré, pero bueno, ya lo borré. Ahorita lo repito y veamos algunos ejemplos en donde se puede aplicar, ¿vale? A ver, el segundo criterio de la derivada decía lo siguiente. Decía, si tenemos que A es un punto crítico, es decir, si la derivada de un valor es igual a 0, o sea, eso es lo equivalente a un punto crítico, y la segunda derivada en el mismo punto tenía signo negativo y 1. Si la segunda derivada en el punto A era negativo, entonces se trataba de un máximo. ¿De acuerdo? Si al contrario teníamos un punto crítico en donde la segunda derivada en ese valor era positivo, entonces lo que conseguíamos era un mínimo local y máximo local. ¿De acuerdo? Y ustedes se podrían preguntar, ok, el criterio me dice si la derivada es negativa, si es positivo es máximo, si es negativo es máximo, si es positivo es mínimo. ¿Y qué pasaría en el caso de que la segunda derivada fuera 0? ¿De acuerdo? O sea, aquí, digamos, podríamos poner una tercera opción que no hemos demostrado ni tampoco hemos estudiado y ver qué pasaría en el caso de que la segunda derivada fuera 0. La pregunta es si nos da información respecto a la gráfica de la función, o sea, si es un máximo o es un mínimo o qué sucede ahí. En el caso de que la segunda derivada sea 0, lo que sabemos es, la respuesta es, si ustedes me preguntan, ¿qué va a pasar si la segunda derivada es 0 en un punto que es crítico? La respuesta es no sé. O sea, no sé en el sentido de que aquí puede suceder muchas cosas. Puede suceder que ahí sea un punto máximo, o bien puede suceder que ahí sea un punto mínimo, o bien no puede suceder nada. O sea, puede suceder que no sea ni punto máximo ni punto mínimo tampoco. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver ejemplos de esta parte, pero primero quiero que practiquemos un poquito respecto a esto de aquí y veamos qué sucede con un ejemplo en específico. Para el ejemplo que quiero tomar y que quiero que practiquemos entre todos es uno que ya hicimos en el video antepasado, en el cual, sí me acuerdo, sí creo que fue el antepasado, en el cual tratábamos de encontrar el máximo y el mínimo de cierta función dentro de un intervalo. Lo voy a retomar y espero que se acuerden. El ejemplo decía lo siguiente. Ejemplo. Habíamos considerado la función f de x igual a 2x a la cuarta menos x al cuadrado, me parece. A ver, permítanme. Perdón, me equivoqué, chicos. Perdón. Ya sé que parezco como los mopeds saliendo de la pantalla a otro. Bueno, consideramos la función siguiente. Era x a la cuarta menos 2x al cuadrado. En aquel entonces queríamos calcular el máximo y el mínimo de la función dentro de un intervalo cerrado y ya sabemos cómo hacerlo. ¿De acuerdo? Si no recuerdan bien, ya saben, pueden retomar los videos que ya establecimos. Ok. En este caso no quiero que establezcamos el máximo o el mínimo de cierto intervalo, sino aquí quiero ver cómo me puede ayudar este segundo criterio. Quiero ver cómo podemos ocupar este segundo criterio para establecer esbozos de las gráficas de las funciones. Entonces aquí vamos a tratar de dar un esbozar la gráfica de esta función. ¿De acuerdo? Y para ello, pues bueno, tenemos que, vamos a ver cómo el segundo criterio nos puede ayudar. Entonces, muy bien. Según esta parte, lo primero que tendríamos que hacer para darle solución a esto, la gráfica la vamos a intentar hacer aquí. ¿Vale? Vamos a ver cómo, dependiendo de los resultados que vayamos obteniendo, cómo es que podemos conseguir la gráfica de la función. Y pues bueno, empezamos. El primer paso, como siempre, es derivar. Aquí ya me voy a saltar algunos pasos. La derivada, en este caso, la derivada aquí nos quedaría, pues la derivada de 4x al cuadrado es 4x al cubo. La derivada de esto nos queda 4x. En aquel entonces hicimos una factorización para poder determinar los puntos críticos. Entonces, aquí lo que hicimos fue, en aquel entonces, esta ecuación, 4x al cubo menos 4x, lo que hicimos fue igualarlo a 0. Ya todo el procedimiento lo hicimos en el video anterior y lo que conseguimos fue decir que teníamos teníamos tres puntos críticos. ¿De acuerdo?
Un primer punto crítico era cuando la x vale a 0. El segundo punto crítico se alcanza cuando la x vale 1. Y el tercer punto crítico se alcanza cuando la x vale menos 1. Entonces tenemos 3 puntos clave para la gráfica de la función. En el 0, en el 1 y en el menos 1. ¿De acuerdo? En el 1, en el 0 y en el menos 1. Esos son los 3 puntos clave para poder establecer un esbozo de cómo sería la gráfica de la función. Después, la segunda parte que vamos a hacer, y es donde vamos a ocupar nuestro criterio, es volver a derivar. Y entonces, si nosotros derivamos esta función, la derivada de esta función nos quedaría, la derivada de 4x al cubo nos quedaría 8x al cuadrado. No, ¿por qué 8? La derivada nos quedaría 12x al cuadrado. Y la derivada del menos 4x nos quedaría simplemente menos 4. ¿De acuerdo? Y ahí ya tenemos establecida nuestra segunda derivada. Lo que tendríamos que hacer, si yo quiero ocupar nuestro criterio, pues ya sabemos quiénes son los puntos en donde la derivada vale 0. Nuestros puntos críticos. Lo voy a escribir. Estos son nuestros puntos críticos. Entonces voy a evaluar cada uno de estos puntos en esta segunda derivada para establecer si se trata de un máximo local o un mínimo local. Entonces, aquí nos quedaría lo siguiente. Nos quedaría, la segunda derivada evaluada en 0, que es nuestro primer punto crítico, sería 12 por 0 al cuadrado menos 4. Haciendo las operaciones, ustedes no me dejarán mentir, nos queda el menos 4. La segunda derivada en 1 nos quedará 12 por 1 al cuadrado menos 4. Ok, antes de eso. Aquí en la segunda derivada, cuando le volvamos en 0, nos quedó negativo. Como nos queda negativo, significa que el menos 4 se trata de un máximo local. ¿Sale? Después, la segunda derivada en el 1, al hacer las cuentitas, nos queda 1 al cuadrado es 1, por 12 es 12, menos 4 es 8, y nos queda un número que es positivo. Como es positivo, acá podemos concluir que se trata de un mínimo local. ¿De acuerdo, muchachos? Y por último, nos quedaría la segunda derivada, ahora evaluada con menos 1. Haciendo el proceso, nos quedaría 12 por menos 1 al cuadrado menos 4. Menos 1 al cuadrado nos queda 1, por 12 es 12, menos 4 nos vuelve a quedar 8, lo cual nos establece que también se trata de un mínimo local. ¿De acuerdo, chicos? Entonces ya tenemos una idea de cómo es la función. Aquí se alcanza un máximo local, aquí un mínimo local y acá un mínimo local, perdón. Un mínimo, un máximo y un mínimo local. ¿De acuerdo? Después lo que podríamos hacer para intentar dar el esbozo de la gráfica, pues es evaluar. O sea, por ejemplo, en estos puntos que tenemos, que son nuestros puntos críticos, que son el 0, el 1 y el menos 1, los podemos evaluar en nuestra función. Eso lo vamos a hacer aquí a la derecha. ¿Cuánto vale la función evaluada en 0? Pues nos va a quedar 0 a la cuarta menos 2 por 0 al cuadrado. Esto nos va a quedar 0. Eso significa que la gráfica en 0 pasa por 0. Déjenme ponerla de otro color. Pasa aquí. Después, ¿cuánto vale la función? Ahora en el otro punto crítico, en el 1. Pues bueno, la función en el 1 nos queda 1 a la cuarta menos 2 por 1 al cuadrado, que sería 1. 1 al cuadrado es 1. Aquí sería menos 2, entonces sería 1 menos 2, nos queda menos 1. Menos 1. Eso significa que en el 1 debe de estar aquí abajo. ¿Sale? Y después en el menos 1, la función evaluada en el menos 1, si se dan cuenta, es una función par. O sea, da lo mismo si yo lo evalúo en menos 1 que en 1, pero bueno, lo hacemos. Menos 1 a la cuarta es 1. Menos 1 al cuadrado es 1. Por 2 me queda 2. Y 1 menos 2 nos queda otra vez el menos 1 aquí abajito. ¿De acuerdo? Perdón si me voy un poco chueco, pero bueno, la perspectiva no me ayuda mucho. ¿De acuerdo, chicos? Y ya después, ya tenemos que aquí este es un mínimo local. Significa que tiene que ir de esta forma. Si se dan cuenta,
Nosotros acabamos de descubrir, bueno, nosotros sabemos que estos son los únicos puntos en donde la función tiene un punto crítico. ¿De acuerdo? No hay más valores en donde la pendiente nos quede 0. Eso significa o que siempre es positiva o que siempre es negativa. Para poder llegar aquí hasta acá, o sea que aquí está el 0, aquí nos está diciendo que es un mínimo. Entonces, o sea, en el menos 1 nos está diciendo que es un mínimo aquí. Eso significa que a partir de este punto debe de empezar a crecer, porque se trata de un mínimo. En esta parte nos está diciendo que la función es un máximo. Entonces, como en el 0 la función es un máximo, significa que va subiendo y de repente tiene que empezar a bajar. ¿De acuerdo? Acá, por ejemplo, nos está diciendo en el 1, como también sabemos que se trata de un mínimo, significa que en este punto la gráfica se tiene que comportar de esta forma. Tomen en cuenta que es un esbozo, o sea, no está así tal cual la gráfica como tiene que ir, es nada más una idea. Entonces significa que tiene que empezar a subir y de ahí continuar subiendo. ¿Sale? ¿Por qué le pongo la flechita indicando que vaya para arriba? Porque se trata de un polinomio de grado 4 y sabemos que todos los polinomios de grado 4 pues tienen que crecer indefinidamente. Del lado izquierdo, en el menos 1, habíamos quedado que era un mínimo local, entonces significa que tiene que ser de esta forma, ya lo habíamos mencionado. Esta parte ya la tenemos dibujada, que sería esta primera curva, y después de él tiene que empezar a subir. Entonces, a partir de aquí, tiene que ir para arriba. ¿De acuerdo, chicos? Y eso es ya un esbozo de cómo sería la gráfica de la función. Obviamente podemos perfeccionarla. Podemos agregarle más elementos que nos hagan ver de manera más exacta cómo es la función. Como lo pueden ser, por ejemplo, hallar los puntos donde la función cruza en el 0. Pero bueno, esa parte a nosotros no nos interesa de momento. Digo, se puede agregar como información extra e incluso nos puede ayudar a que la gráfica quede de mejor forma. Pero bueno, nosotros lo que queremos hacer es darnos una idea o un esbozo de cómo sería la gráfica de la función. Y listo. Ahí ya tenemos un ejemplito de cómo podemos aplicar el segundo criterio para la derivada. ¿De acuerdo, muchachos? Vale. Este primer ejemplo lo quise hacer para que ustedes observen cómo podemos ocupar el criterio para dar esbozos de la gráfica. E incluso también se puede ocupar cuando ustedes quieren determinar el máximo o el mínimo de una función dentro de un intervalito. También podemos ocupar esta parte. ¿Sale? Voy a borrar el ejemplo para que veamos qué es lo que sucede aquí. O sea, tratar de investigar con ejemplos que en este caso no podemos predecir nada. ¿Sale? Entonces voy a borrar esta parte y vamos a ver ejemplos. Vamos a trabajar un poquito más esta parte y vamos a ver con ejemplos todo lo que puede suceder. Veamos lo siguiente. Ok, hagamos los siguientes ejemplos. Miren, chicos. Lo vamos a hacer con, déjenme ver cuál podría ser un buen ejemplo. Lo vamos a hacer con 3 funciones diferentes. En esta parte vamos a ver un primer ejemplo con la función f de x igual a x a la cuarta. ¿De acuerdo? Acá quiero que hagamos el ejemplo en donde f de x sea igual a x al cubo. Y de este lado, espero que se alcance a ver bien, quiero que hagamos el ejemplo en el cual f de x es igual a 1 menos x a la cuarta. ¿De acuerdo, chicos? Para que vean qué es lo que puede suceder en cada uno de... Para que vean que todas las posibilidades que se pueden dar en estos casos. Ok. Para este primer ejemplo, vamos a hacer las divisiones. Vamos a tratar de ver... Bueno, nosotros primero podemos darnos una idea de cómo es la gráfica de la función. Es una x a la cuarta. Si nosotros la graficamos, incluso pueden ocupar ahí aplicaciones como GeoGebra o Desmos. Si ustedes grafican esta función, es una función muy sencilla, es una función simplemente x a la cuarta. Lo que nos va a quedar es una especie de parábola, solo que un poquito más angosta. ¿De acuerdo? Esta sería la gráfica de esta función. Pero veamos qué sucede con respecto a sus derivadas. Bueno, antes de eso, como esta es la gráfica, si se dan cuenta, en el punto que es el 0, ahí está alcanzando un mínimo local, de hecho es un mínimo global, porque va bajando y de repente empieza a subir. Entonces se trata de un mínimo. Pero veamos si el criterio nos da información si nosotros no hubiéramos hecho esta gráfica. Y observen lo siguiente. El primer paso para la solución
sería derivar, eso al igual que en el otro ejemplo. La derivada de esta función es bastante sencilla, nos va a quedar 4x al cubo. Después, este 4x al cubo lo igualo a 0 para hallar nuestros puntos críticos. Esta es una cuestión bastante sencilla. El único valor en el cual 4 por x al cubo me queda 0 es cuando la x me queda 0. Eso significa que este es nuestro punto crítico. ¿De acuerdo? Para saber si el segundo criterio nos da información o no, volvemos a derivar. Entonces, volviendo a derivar esta parte, al calcular la segunda derivada, nos va a quedar, la segunda derivada nos va a quedar 12x al cuadrado. Si esta segunda derivada nosotros la evaluamos en nuestro punto crítico, nos va a quedar 12 por 0 al cuadrado, que al final nos resulta del 0. Y entonces, si observan ustedes, nos queda 0, y el hecho de que nos quede 0 no nos dice cómo es la función, no nos dice si es un máximo o un mínimo local. En este caso, sucedió que la segunda derivada fue 0, y se trató, en este ejemplo, se trató de un mínimo local. ¿De acuerdo? Entonces, este ejemplo es nada más para mostrarles que la segunda derivada fue 0 y fue un mínimo. Veamos qué sucede aquí. Acá, por ejemplo, si nosotros hacemos muy parecido a lo que hicimos allá, estamos trabajando que la función que es x al cubo, su gráfica de la función pues, es bastante sencilla. Es una especie de S que va subiendo y de repente se aplana y vuelve a subir. Esa es la gráfica de la función. ¿De acuerdo? Y veamos si el segundo criterio de la derivada nos establece alguna información si eso está sucediendo. En la solución, aquí también si nosotros derivamos, pues la solución es, bueno, la derivada es bastante sencilla, nos quedaría 1 menos un 3 por x al cuadrado. Al igual que antes, nos quedamos con esta expresión, la igualamos a 0 y buscamos nuestros puntos críticos. En esta parte la ecuación es bastante sencilla y nos dice que el único punto crítico es cuando la x vale 0. Entonces, nos dice que el punto crítico es x igual a 0, al igual que en el anterior. Si nosotros volvemos a derivar esta función, pues la derivada de 3x cuadrada nos va a quedar 6x. Si nosotros evaluamos la derivada en este punto, nos va a quedar 6 por 0, se queda 0. ¿De acuerdo? Entonces, sucedió aquí que la segunda derivada vale 0 en el punto crítico, y sin embargo, la gráfica de la función no es ni un máximo, ni tampoco se trata de un mínimo. No es ni máximo, no es máximo, ni mínimo. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, el hecho de que quede 0 puede suceder muchas cosas. Puede suceder que sea un mínimo local, o puede suceder que no sea ninguno de los dos, o bien puede suceder, como ya se lo esperan en este ejemplo, que la respuesta sea un máximo. ¿De acuerdo? Lo vamos a hacer. Incluso le podemos quitar un poquito esta parte y dejarlo como x al cuadrado. Este ejemplo, junto con el primero, se parecen mucho, nada más que está multiplicada por un menos. Recuerden que un menos en una función, lo único que hace es, a la función que tú tenías originalmente, la refleja respecto al eje x. ¿A qué me refiero? Que si esta función nosotros la dibujáramos, o si nosotros hiciéramos su gráfica, la gráfica de la función nos quedaría igual a esta, pero reflejada sobre el eje de las x. Es decir, una parábola, así como lo mencioné acá, es una parábola un poco más angosta. Y entonces, repitiendo lo mismo, quedaría básicamente la misma idea. Aquí lo voy a hacer rapidísimo. La derivada nos quedaría menos 4x al cubo. Después, menos 4x al cubo lo igualo a 0. Nos lleva a que la única respuesta es x igual a 0. Esto es nuestro punto crítico. ¿De acuerdo? Calculamos nuestra segunda derivada en ese punto. Nos va a quedar menos 12x al cuadrado. Esta segunda derivada volvemos a evaluar en 0. Y nos quedaría menos 12 por 0 al cuadrado para que nos quede 0. Y entonces sucedió que nuestro punto crítico, la segunda derivada fue 0 y la función tuvo, en este caso, si se dan cuenta, en este caso la función tiene un máximo local. Bueno, en este caso también se trata de un máximo global, pero bueno, nosotros tenemos un máximo local. ¿De acuerdo, chicos? La moraleja de esta historia es
Si es negativo, ya puedes asegurar que es máximo. Si es negativo, ya puedes asegurar que es máximo. Si es positivo, puedes asegurar que es mínimo. Y en caso de que te quede 0, quién sabe. Bien te puede quedar negativo, ni bien te puede quedar mínimo, bien no te puede quedar ninguno de los dos, o bien te puede quedar un máximo lugar. ¿De acuerdo? Por eso es que puse esta carita. No se sabe, no podemos predecir qué es lo que va a suceder justamente en ese punto crítico. ¿De acuerdo? Sin embargo, aquellos puntos en donde aquellos puntos donde la segunda derivada vale 0, esos puntos en el cálculo tienen un nombre muy especial. A los puntos donde la segunda derivada vale 0, se les conoce ya sea como puntos de inflexión, o bien puntos silla. ¿De acuerdo, muchachos? Y la razón de por qué se les conoce como puntos silla o puntos de inflexión es básicamente por este ejemplo que les puse aquí en medio. La razón puede sonarles muy extraña, pero la razón de por qué se les conoce puntos silla es porque en estos casos donde no es ni es máximo ni es mínimo y cumple que la segunda derivada es 0, pues nos va a quedar algo como este estilo. Va creciendo y de repente vuelve a subir. Entonces a esos puntos se les conoce como puntos silla. Y la razón de por qué se les conoce puntos silla es porque pueden formar una silla con estas. ¿Sale? No sé a quién se le ocurrió que eso es una silla, pero bueno, eso es una silla para los matemáticos. O esa es una de las razones por qué se les establece así a esos numeritos. ¿De acuerdo, chicos? Ok, entonces espero que haya quedado claro esta parte. Todavía no sé cuánto va de este video. 22 minutos más o menos. Ok, 22 minutos más o menos. Vale. Lo que quiero que veamos, ya para terminar esta parte y adelantarles lo que viene después, es lo que se conoce el siguiente teorema, o el teorema que nos va a preocupar en los próximos videos o en la próxima sesión, es demostrar que es un teoremita o una propiedad que seguramente ustedes se ocuparon mucho o se ocupa mucho en prepa, que es el criterio o el método de L'Hopital para poder calcular límites. En matemáticas es muy común que este criterio se le vea feo, pero realmente es un resultado bastante bonito. L'Hopital fue un matemático muy brillante, entonces yo creo que no le hace justicia el hecho de que digan que esta ley es, porque he escuchado que esta ley es mala o que no se debe ocupar o que está prohibida para los matemáticos el poder hacerla. De hecho es un teoremita muy bonito y no me parece que le hace justicia las críticas que le hacen al respecto. Pero bueno, les platico lo que dice L'Hopital y para qué nos funciona en el caso de que nosotros queramos calcular límites, y ese va a ser con la parte que cerraremos este bloque. ¿De acuerdo? Entonces, en esta parte que nos queda de este video, vamos a ver unos ejemplos de cómo se ocupa ese criterio o cómo se ocupa ese método de L'Hopital. ¿Sale? Entonces, y ya después en los próximos videos, lo demostraremos con toda la calma y le daremos su respectivo tiempo para poder demostrarlo. Entonces, a lo que me refiero. Voy a borrar esta parte. Y también recuerden, chicos, si tienen dudas, por favor traten de escribirnos y nosotros les trataremos de responder. Ya saben que hemos tratado de estar lo más cercanos a ustedes posible, ya sea Roger, Rogelio o yo mismo. Pero bueno, si siguen teniendo dudas, chicos, vaya, escríbanles. No hay manera en como nosotros podamos saber en qué partes están fallando, o incluso a Alice, que igual les podría ayudar un poquito, ¿de acuerdo? Pero primero, antes de mandar un correo, piensen en nosotros antes de mandárselo a ella, por favor. Entonces, déjenme hacer dos ejemplos. De cómo se ocupa la regla del L'Hopital, que les decía yo, está mal vista en ciencias, no sé por qué, porque realmente es un resultado muy bonito y le hace muy poco mérito al L'Hopital, el matemático, pero bueno, nosotros lo vamos a ocupar. Y bueno, pero ¿para qué se ocupa? Digamos que nosotros, L'Hopital, en una de sus versiones, tiene muchas versiones, nosotros vamos a demostrar solamente una. ¿De acuerdo? Ahí ya, si ustedes están interesados en las demás versiones, lo podrán checar en muchos libros, pero bueno, nosotros vamos a demostrar solo una versión y dice la siguiente. Imagínate que tú quieres calcular el límite cuando x se aproxima a 2 de x al cuadrado
más 4x menos 8 entre x al cubo menos 5x al cuadrado más, aquí está, 8 menos 20 más 12. No sé, por decir algo. ¿De acuerdo? Y nosotros queremos tratar de determinar cuánto vale ese límite. Nosotros sabemos que lo que tendríamos que hacer aquí para poder determinar este límite, pues primero es tratar de evaluar. Así nos lo dijeron en preparatoria, bueno, en prepa o en CCH, dependiendo. Si nosotros hacemos la evaluación, o sea, si nosotros cambiamos el 2 tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo, nos sucederá lo siguiente. Nos sucederá 2 al cuadrado más 4 por 2 menos 8. Si hacemos esas cuentitas, entonces nos va a quedar 2 al cuadrado es 4, 4 por 2 es, no, perdón, aquí es, menos 4 es 2. Perdón muchachos, una disculpa. Aquí no es 4. ¡Ay! Nos quedaría otra vez, 2 al cuadrado más 2 por 2 menos 8. 2 al cuadrado es 4, 2 por 2 es 4, 4 más 4 es 8, y 8 menos 8, 0. En la parte de abajo, si yo vuelvo a evaluar, me va a quedar 2 al cubo, que es 8, menos 5 por 2 al cuadrado. 2 al cuadrado es 4, 4 por 5 es 20, 8 menos 20 nos queda menos 12, y menos 12 más 12 también nos queda 0. Y nos dijeron, si tú quieres calcular ese límite y te queda un límite indeterminado en el cual te queda arriba 0 y abajo 0, tienes que factorizar, ver qué números te quedan arriba y abajo que coincidan y después tratar de eliminar. Y eso no parece una tarea tan difícil porque en la parte de arriba, pues bueno, es un trinomio y se puede factorizar. Sin embargo, la parte de abajo sí podría llevar un poquito más de complicación porque es una x al cubo menos 5x cuadrado más 12. Tratar de factorizar eso, si bien no es imposible, va a ser complicado. Entonces lo que dice L'Hopital es, no te preocupes. Si te queda 0 arriba y 0 abajo, puedes hacer lo siguiente. Vas a calcular un límite, ¿sí? Cuando x se aproxima a 2. Pero ahora, lo que vas a hacer es derivar. Deriva la parte de arriba y deriva la parte de abajo. Entonces, ok, a ver, derivando la parte de arriba me va a quedar 2x más 2. Derivando la parte de abajo me va a quedar 3x al cuadrado menos 5, perdón, 5 por 2 es 10. ¿Sale? Y te dice L'Hopital, muy bien. ¿Ya derivaste? Perfecto. Ahora ese nuevo límite, calcúlalo. Y entonces volvemos a evaluar aquí. Si nosotros volvemos a evaluar con el mismo número, nos va a quedar en la parte de arriba 2 por 2 más 2, que es 6. La parte de abajo nos va a quedar 3 por 2 al cuadrado menos 10. 2 al cuadrado es 4, 4 por 3 es 12, 12 menos 10 nos quedan 2. Esta parte es 3. Entonces te dice el límite, te dice L'Hopital. El límite que tú querías va a ser lo mismo que este límite y por lo tanto tu límite es 3. Fin, se acabó. Eso dice el teorema de L'Hopital o la regla de L'Hopital. Que si se dan cuenta es una herramienta muy poderosa pero al mismo tiempo muy bonita. En los próximos videos nos vamos a encargar de demostrar esta afirmación, esta regla, y ya para que ustedes puedan aplicarla en su momento y en caso de que lo necesiten. ¿De acuerdo, chicos? Entonces aquí le paro este video. Cuídense mucho y nos vemos la próxima. Chao.